Sale ya el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, que entrega detalles de la muerte de Alfonso Cano. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ya entrega los primeros detalles de esa noticia, la muerte de Alfonso Cano. Señor ministro, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches al pueblo colombiano. En primer lugar, felicito con emoción a los soldados de Colombia, de tierra, mar y aire, a los policías de Colombia. Los soldados y policías vienen sacrificándose por Colombia, vienen entregando su vida, vienen entregando su integridad por servir al pueblo colombiano. Hoy, con emoción debo decir que nuevamente los soldados de Colombia, los policías de Colombia le han cumplido al país. En una operación que se inició desde hace varios días, pero que se materializó a partir de las 8:30 de la mañana del día de hoy, tropas de las fuerzas militares, en una operación conjunta, iniciaron inicialmente una operación de bombardeo en un área del departamento del Cauca. Allí cayeron algunos miembros de la estructura de seguridad de alias Alfonso Cano. Cayó su radista, cayó aparentemente su compañera sentimental, fue capturado el jefe de su seguridad. En el sitio donde se estima se encontraban, desembarcaron tropas. Esas tropas identificaron fundamentalmente una serie de propiedades, bienes del individuo alias Alfonso Cano. Posteriormente, las tropas iniciaron un cerco en el área. Y en ese cerco, en el transcurso de la tarde del día de hoy, entraron en una situación de combate, en una situación de persecución de este individuo y la estructura que lo acompañaba. Allí cayó alias Alfonso Cano. Esta es una noticia muy importante para Colombia, muy importante para el pueblo colombiano, muy importante para el mundo. El terrorismo no tiene forma de subsistir. Los soldados y policías de Colombia se vienen imponiendo de forma consistente sobre todas las organizaciones del crimen que han actuado en contra del pueblo colombiano, en contra de los ciudadanos de Colombia. La muerte de alias Alfonso Cano es el golpe más importante de la historia que han dado los miembros de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional en contra de la organización de las FARC. Alias Alfonso Cano era el comandante de esa organización, era el cabecilla principal. Había asumido la responsabilidad como jefe de esa organización precisamente tras la muerte de alias Tiro Fijo. Alias Alfonso Cano llevaba más de 33 años en la organización de las FARC. Era considerado un ideólogo, era considerado un político, pero al mismo tiempo era considerado un terrorista despiadado, un hombre dispuesto a actuar de manera radical, un hombre que negaba al pueblo colombiano la oportunidad de mirar el futuro con prosperidad, de mirar el futuro con una visión de paz y de largo plazo. Alias Alfonso Cano decidió hace unos años establecer un plan que llamó el Plan Renacer, un plan de terrorismo, un plan de crimen contra el pueblo colombiano, un plan de acciones aleves
en contra de la sociedad colombiana, en contra de los miembros de la fuerza pública. Esa era su manera de proceder, su manera de actuar. Hoy, muchos que fueron afectados por sus decisiones de secuestro, de extorsión, de asesinato, deben sentirse más tranquilos. Hoy, muchos hombres y mujeres de nuestra fuerza pública que por años persiguieron a este criminal deben sentirse tranquilos. Muchos héroes de la patria han muerto en distintos momentos de la historia en persecución de este criminal. Muchos hombres y mujeres de nuestra fuerza pública han perseguido a este criminal. Hoy los honramos, los reconocemos y les decimos que son nuestros héroes, que con su sacrificio, que con su esfuerzo, hoy podemos dar parte al país de que las fuerzas militares y la Policía Nacional han derrumbado este mito. Alias Alfonso Cano ha caído, ha sido dado de baja, ha sido reconocido, todo el proceso forense ha sido revisado y para bien de la patria, este criminal ya no puede maquinar en contra del pueblo colombiano. A los miembros de esas organizaciones terroristas y en particular de las FARC, no les queda mejor opción que la desmovilización. Los invitamos a desmovilizarse, los invitamos a salir de esa situación de crimen, postura de violencia y acciones en contra del pueblo colombiano. Tienen una opción distinta, porque lo cierto es que no hay cabecilla, que no hay jefe de una estructura que actúe en contra del pueblo colombiano que pueda resistirse al esfuerzo y a la dedicación de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía. Esta gente tiene que entender que su hora ha llegado, que su tiempo es ahora, que no hay quien pueda resistir precisamente el ímpetu, la decisión, la voluntad, el patriotismo de los soldados y policías de Colombia. De nuevo reitero, agradecemos a los héroes del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, de la Armada Nacional, que hoy han participado en esta importante acción, en una acción que ojalá sirva para que muchos entiendan que es hora de desmovilizarse, de salir del crimen y de venir hacia el camino de la prosperidad, hacia el camino del bien. Muchas gracias. Iniciamos las preguntas. Primera pregunta, el periodista Carlos Barragán, de Caracol Televisión. Muchas gracias. Señor ministro, señor general, señores generales, miembros de la cúpula. Ministro, durante muchos meses el país conoció que Alfonso Cano se movía en el área del Cañón de las Hermosas. Inteligencia militar, ¿cómo logró precisamente identificar que iba a tener ese movimiento hacia la zona de Pacho Chino, hacia el occidente, hacia el departamento del Cauca? ¿Por qué tuvo que hacer ese movimiento? Y señor ministro, durante mucho tiempo escuchábamos, por ejemplo, que el Mono Jojoy se movía con 200, 300 guerrilleros, pero parece que Alfonso Cano no se movía con una estructura mayor de 20 guerrilleros. Ese era como el nuevo replanteamiento que tenía las FARC para evadir los cercos que tenía la autoridad, la fuerza pública en distintos puntos. Muchas gracias. Desde hace bastantes meses, incluso años, la fuerza pública venía actuando contra la estructura de Alfonso Cano, incluso de manera repetida. Esas estructuras del Comando Central de las FARC han venido siendo golpeadas de manera decisiva. Varios de sus cabecillas han caído, varios de los miembros de esas estructuras han caído. Hace unos meses, las fuerzas militares localizaron a este criminal en una zona del departamento del Huila y el departamento del Cauca,
y desde ese momento se dio una operación que estuvo a punto de dar un resultado como el que hoy se ha dado. Con mucha persistencia, con mucho esfuerzo, los hombres de la inteligencia, los hombres de las fuerzas especiales, los hombres de la aviación, fueron moviendo sus capacidades hasta lograr esta operación que se ha dado en el día de hoy y que sin duda es histórica para el país y para la gloria de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. 12 de la noche, 12 minutos. Se habla que era una estructura. Declaraciones del ministro de Defensa a esta hora aquí en Bogotá y esperamos la salida del señor presidente desde Cartagena. Sigue hablando el ministro de Defensa. Este criminal andaba con un grupo cercano a 14 hombres, pero en las últimas semanas habíamos visualizado que distintas estructuras habían sido movilizadas para tratar de garantizar su protección y su puesto de mando de delincuencia y de acciones de terrorismo. Pregunta al periodista Germán Duque de RCN Televisión. Ministro, muy buenas noches. ¿Cómo fuente humana se basó el ejército, la inteligencia militar en fuentes humanas para llegar a Alfonso Cano? ¿Y qué encontraron en el campamento del abatido jefe de la FARC? Múltiples fuentes. Las fuentes humanas son muy importantes. Hoy en día muchos miembros de las FARC deciden colaborar precisamente para llegarle a esos cabecillas. Muchas de las estructuras están penetradas hoy precisamente por distintas fuentes. Desde temprano contamos que cuando se llegó al sitio donde se encontraba este individuo, se encontraron 7 computadores, algo así como 39 USBs y múltiple material, discos duros, celulares, en fin, gran cantidad de cosas, dinero en efectivo, algo así como 194 millones de pesos en efectivo, además de dólares, euros y otras monedas en diferentes denominaciones. Ministro, ¿se va a pagar por el rescate alguna fuente humana? Esto se va a evaluar, se va a verificar y en función de lo que corresponda se tomarán las decisiones en el momento apropiado. Lo cierto hoy es que a través de múltiples fuentes, a través de el esfuerzo sobre todo, la dedicación de los hombres de inteligencia, la dedicación de los hombres de operaciones especiales, la dedicación de las fuerzas militares en general, hoy el país puede sentirse orgulloso de sus soldados y de sus policías. Pregunta Zair Buitrago del periódico El Tiempo. Ministro Generales, muy buenas noches. Dos situaciones rápidamente, ministro. La primera, usted mencionaba que en ese sitio se encontraron algunos elementos personales que hicieron, digamos, que garantizar a la gente de inteligencia que se encuentra allí Alfonso Cano. ¿Cuáles son esos elementos personales de él que les hicieron a ustedes evidenciar que se encontraba en ese sitio? Y dos, aunque usted le hace un llamado a que se desmovilicen a los guerrilleros de las FARC, pues ellos intentarán seguramente recomponerse. ¿Hay información de inteligencia o ha habido comunicaciones ya de quién podría intentar asumir ese mando que tenía hasta esta noche Alfonso Cano? En la operación muy temprano hoy, cuando las tropas llegaron al sitio donde se encontraba este individuo, se ubicaron varias de sus pertenencias personales, incluso su billetera. Se encontró también sus gafas, se encontró incluso su armamento y por supuesto todo el material de computadores